Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Esta vez estamos con el libro 4, el libro de las parábolas, y vamos a comenzar la parábola 18, que se titula 5 lecciones kármicas. Es, como su nombre indica, pues un conjunto de pequeñas historias relativas al karma, a la misión de vida, al descubrimiento por cada uno de su contrato vital. Y bien, pues tiene 4 lecciones, luego tiene las conclusiones o la explicación que hace Crión de esas 4 primeras lecciones kármicas, y luego tiene una quinta que va un poco por separado. Y después, bueno, pues la postdata de Lee Carroll se dedica a contarnos su propia lección kármica. Con lo cual, la estructura de esta parábola cambia un poco, con lo cual pues nos adaptaremos a este nuevo formato, por lo menos en el caso de hoy, y no sé todavía si haremos toda esta parábola número 18 en una sola sesión. Creo que va a ser en 2, lo que no sé es todavía cómo lo voy a organizar, pero sobre la marcha seguro que lo vamos decidiendo. Bien, pues sin más preámbulo comenzamos con la pequeña entrada de Lee Carroll, que dice así: cuando eran niños, ¿sintieron alguna vez que habían nacido para hacer algo? Quizá vieron a alguien trabajar un arte o percibieron algo familiar en un lugar ajeno a ustedes que les provocó una experiencia de déjà vu. Quizá hasta lo persiguieron sin pausa. Si todos nosotros tuvimos vidas anteriores, es lógico que llevemos con nosotros fuertes recuerdos que no necesariamente juegan un papel importante en esta vida, pero que siguen existiendo como recuerdo a nivel celular. Bueno, esto que está diciendo Lee es interesante porque está explicando pues precisamente aquello que es la clave de esta parábola, la clave de las 5 lecciones kármicas, y es una diferencia que tenemos que conocer. La diferencia es entre residuos energéticos de otras vidas, que generan un recuerdo a nivel celular y por lo tanto una sintonía, una atracción, una resonancia con determinadas actividades. Una cosa es eso, y otra cosa, la misión de vida. La misión de vida no es tan inmediata. La misión de vida, aparte de tener esa resonancia, esa inclinación, esa atracción por alguna actividad, debe conllevar un segundo ingrediente, y es que debe fluir, debe resultar fácil y sencillo emprender ese camino de la misión vital. Por el contrario, los caminos de los residuos kármicos que nos generan un determinado recuerdo a nivel celular, pero no son la misión de vida, no van a fluir, no van a salir de manera fácil, van a estar plagados, llenos de dificultades que nos van a indicar que ese no es el camino. Vamos a encontrar obstáculos en plasmar esos residuos kármicos como si fuese un contrato vital, si no lo es en realidad. Y esta es la gran diferencia que nosotros tenemos que tener muy clara en nuestra vida, y que vamos a ver cómo, con muy diferentes ejemplos, Crión lo explica perfectamente. Incluso Lee Carroll, con el ejemplo de su propia vida, también lo va a explicar perfectamente. Pero recordemos las dos situaciones: residuo kármico que no es contrato vital, todo dificultades, y contrato vital, misión de vida, función especial en tu vida, todo facilidades. Bien, pues sigue diciendo Lee: sé que algunos de ustedes sabían a qué se iban a dedicar cuando tenían 5 años. Lo han hecho con éxito.
¿Cuál es la diferencia? Claro, ya está empezando Lee a hablar de la primera situación, residuo kármico dificultuoso de plasmar, de la segunda situación, misión vital fácil de plasmar, pero ¿qué hay que descubrir? Porque puedes confundirlo con el residuo kármico, con el residuo energético de esa actividad pasada que ya realizaste y que ya constituyó en su momento una misión vital, o no, pero que ya no es lo que tienes que hacer planificado por ti mismo para esta vida. Sé que algunos de ustedes, repetimos, sabían a qué se iban a dedicar cuando tenían 5 años. Lo han hecho con éxito. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una historia sobre 5 personas que llevaban consigo fuertes sentimientos kármicos desde otras vidas. Nos muestra lo que hicieron con ellos, con esos sentimientos, o lo que no hicieron con ellos, y cómo afectó a sus vidas. Claro, vamos a ver en estas 5 lecciones kármicas diferentes posibilidades. Uno que intenta realizar el residuo kármico, pero ve que está lleno de dificultades hasta que se da cuenta y va a la misión vital. Otro que directamente va a la misión vital, pese a que tenía mucha atracción por aquellas actividades de residuo kármico. Vemos todas las posibilidades y vamos a entender perfectamente qué es esto y lo importante que es para nuestra propia vida. Esta es una historia sobre 5 personas que llevaban consigo fuertes sentimientos kármicos desde otras vidas. Repetimos, nos muestra lo que hicieron con ellos o lo que no hicieron con ellos y cómo afectó a sus vidas. Las cosas no siempre son lo que parecen y dentro de cada historia, Crión comentará lo que sucedió. Y vamos con la primera, María la estéril. Hablaremos ahora de María la estéril. Cuando María era una niña muy pequeña, sabía intuitivamente que había nacido para ser madre. Cuando otras niñas pequeñas de su misma edad jugaban con muñecas, lo hacían con una sola muñeca, mientras que María lo hacía con 6. María lo sabía todo sobre niños, sabía lo que les hacía felices y cómo debía educarles. Fue muy sabia en este aspecto, pues ya había sido madre con anterioridad. Periodo de vida tras periodo de vida, María se había dedicado a criar niños. En ocasiones llegó a tener hasta 11. María había nacido para ser madre. Más adelante en la vida, María encontró una pareja, un hombre que le dijo: «Deseo tener una gran familia». María se dijo: «Este es el hombre que me conviene». Juntos hicieron planes y consiguieron una casa grande, preparándose para tener muchos hijos. Pero desgraciadamente, y a medida que pasó su vida, María no tuvo hijos. Para su conmoción, descubrió que era estéril. Dificultad insalvable. En este caso, la señal es muy clara. Esa no es tu misión vital. Por mucho que te atraiga tener niños, si descubres que eres estéril, apártate de ese camino. Es otro, diferente. Y todo el conocimiento que poseía sobre los niños no parecía servir para nada. Se sintió angustiada y deshecha. Se encolerizó con Dios y pensó que le había jugado una mala pasada. Llegar a este planeta con tanto conocimiento sobre niños y, sin embargo, negársele la posibilidad de tenerlos. Su esposo no duró ni un año, pues, al igual que María, deseaba tener sus propios hijos biológicos. Deseaba mirarles las manos y los dedos y saber que eran como los suyos, y que la biología de él era la biología de ellos. María se quedó sola. María manifestó su rabia a Dios, pues era espiritualmente consciente y lo sabía. Se le había abierto una ventana de oportunidad para aprender más sobre los sentimientos que abrigaba en su interior. Claro, es que además hasta que te das cuenta de que el camino que te atrae no es tu misión vital, primero entras en negación. No puede ser, esto es injusto, Dios mío, no me lo merezco. Y entonces ahí hay un trabajo que realizar. Esto es muy interesante, porque el espíritu no da una puntada sin hilo, es decir, el espíritu no desaprovecha ninguna oportunidad para ofrecer lecciones de aprendizaje.
Para ella no tenía sentido que Dios la hubiera engañado de aquel modo, así que buscó respuestas. Entonces, en compañía de otras personas que le aportaron su información, se descubrió a sí misma. Lo más importante que hizo de modo inmediato y que constituyó la gran diferencia fue el asumir la responsabilidad por lo ocurrido en su vida. Y esto, queridos estudiantes, solo se puede realizar si tienes suficiente nivel de conciencia. Un nivel de conciencia que suele suponer que has tenido tu primer despertar a la espiritualidad expresa, consciente y comprometida, y estás en el camino espiritual, y eres un estudiante que acude a la información y la pone en práctica. No es fácil asumir la responsabilidad por lo que te ocurre si no te lo dicen, porque estamos en un mundo todavía en el que se manifiesta lo opuesto a lo que en realidad es. Digo todavía porque estamos en este nivel de conciencia colectiva, pues a mitad de camino en la Tierra. Por tanto, si descubres que esto lo has planificado tú y que es completa responsabilidad tuya, esto me refiero a el tener una fuerte atracción y resultar no ser tu misión de vida y tener que aceptarlo, como le pasaba a María, pues es casi imposible que te suceda fuera del camino espiritual. O al menos que alguien del camino espiritual te lo indique. Mira, lo mejor que podrías hacer sería asumir tu responsabilidad o por lo menos manifestar una aceptación completa sobre esta cuestión y tirar por otro camino, a ver qué descubres sobre tu verdadera misión vital. Lo más importante, repetimos, que hizo de modo inmediato y que constituyó la gran diferencia fue el asumir la responsabilidad por lo ocurrido en su vida. A través del estudio comprendió que ella misma había planificado lo ocurrido. No comprendió por qué y seguía llorando en mitad de la noche por los niños perdidos que no iba a tener. Pero asumió la responsabilidad de la situación, cosa que no es sencilla, cosa que no es fácil, cosa que los estudiantes de espiritualidad a cada ocasión en que tenemos que asumir nuestra responsabilidad por lo que acontece, nos cuesta. No lo hacemos de forma inmediata, eso es de maestros avanzados. Bien, no pasa nada, hay que ir haciéndolo, poco a poco se irá empleando menos tiempo en aceptarlo. No mucho después de eso, María tuvo una visión y entonces supo cuál era su misión. En su visión observó a otras madres de todo el mundo que leían sus palabras y su sabiduría. Como pueden comprender, se suponía que María debía publicar información sobre la crianza de los niños, y así lo hizo. Cuando pasó de nuevo a la cueva de la creación y desde allí a las aulas de celebración, Salón de los Honores, dice Crión habitualmente, había escrito en total 7 libros, es decir, había escrito durante su vida 7 libros sobre niños antes de morir, que se difundieron planetariamente. Decenas de miles de madres se beneficiaron del trabajo realizado por María, de sus comprensiones y de su intuición y experiencia en la crianza de los niños. Retrospectivamente, cuando ya se encontraba del otro lado, María comprendió lo que había sucedido. Y María se da cuenta, acepta su situación, se encamina hacia lo que acaba de descubrir sobre su misión vital, ve, comprueba que fluye, empieza a escribir y se empieza a vender todo aquello maravillosamente bien y a alcanzar cotas de divulgación, de difusión y de popularidad altísimas. Fluye. Esa es tu misión vital. A diferencia de la de tener hijos, que era la que pensaba inicialmente, que no fluía en absoluto. ¡Qué mayor señal! Eres estéril. Oh, sí, había llegado con el conocimiento, el residuo de sus muchas vidas pasadas, pero lo había malinterpretado.
ella estaba destinada a no tener hijos, ya que eso podía haberse interpuesto en el camino de su verdadera misión. Si hubieses tenido hijos en esta vida, no hubieses podido escribir 7 libros. ¿Qué era tu verdadera misión? Asumió la responsabilidad por ser quien era y por los problemas que experimentó para que se volviera hacia sí y comprendiera lo que debía hacer con su conocimiento. La comprensión final de la auténtica misión de vida, a diferencia de aquellas actividades que te atraen por residuo kármico, que seguramente se te darán fenomenal, pero no es tu misión de vida porque no fluyen, porque se manifiestan importantes obstáculos que impiden que eso se lleve a cabo. Tengan todo esto en cuenta, finaliza Crión, pues hay otros de nosotros que les hablarán de ello. Bien, pues esta era María la estéril. Vamos con Juan el Abundante. Hablaremos ahora de Juan el Abundante. Ustedes conocen a ese Juan. Todos conocemos a alguien así. Nació en este planeta dotado con la capacidad de crear riqueza. Todo aquello que Juan tocaba le hacía más y más rico. Y su karma era de hecho que fuera así. Muchos le miraban y decían: tuvo que ser una persona exquisita en una vida pasada para tener ahora este karma tan positivo. Error. Error. No funciona así. Estos son los mitos y las falsas creencias sobre el karma. Claro, como ahora le va bien, es que en una vida anterior hizo mucho mérito para ello. No es así. No funciona de esa manera. Nos lo han explicado los reveladores por activa y por pasiva. Pero eso, dice Crión, muchos le miraban y decían: tuvo que ser una persona exquisita en una vida pasada para tener ahora este karma tan positivo. Pero eso lo decían porque no comprendían en absoluto su lección. Claro, no funciona así. Incluso cuando era un muchacho, Juan se dedicaba a reunir dinero de otros chicos para hacer esto o aquello, para prestar un servicio aquí, actuar allá. Cuando terminó sus estudios, en un momento en que otros apenas empezaban, Juan ya iniciaba su camino hacia la abundancia. A partir de aquí, reunió y amasó una fortuna. Poseía tanta riqueza que, como individuo, no tenía capacidad para gastarla durante toda su vida. Para gastarla toda en su vida. Aún así, Juan ocupó todo su tiempo en crear más. Y se sintió desgraciado. Luego se sintió colérico. Juan no poseía una idea clara de su misión. Le resultaba demasiado fácil crear abundancia. Y Juan se convirtió en una persona irritable. No estaba feliz. No le satisfacía. Era muy fácil para él crear abundancia y no le satisfacía ya. Y no sabía qué era lo que le podía satisfacer y llenar plenamente. No fluía la cuestión en cuanto a la satisfacción personal. Fijaos, fluía maravillosamente bien en cuanto a que cada negocio que hacía multiplicaba, pero no fluía en cuanto a su satisfacción personal. Y Juan debió haberse dado cuenta, pero no se dio cuenta. Luego veremos por qué. Había quienes ni siquiera deseaban estar en su compañía. Era tan desagradable. Así pues, los únicos que estaban con él eran aquellos a los que pagaba bien, para que estuvieran, lo que representaba el propio karma para los que así lo hacían. Amigo, aquí hemos dicho antes, el espíritu no derrocha. Lo que para Juan el Abundante era una lección kármica, tener que pagar a la gente para estar con él porque no le soportaban, para otros era tener que soportar a Juan el Abundante, el insoportable, debido a su karma de escasez. Claro, todos son lecciones y otras caras de las monedas de la lección de uno
es la lección de otro. Finalmente Juan murió como un hombre desgraciado. Poco después de encontrarse en el otro lado, se dio cuenta de cuál había sido en realidad su lección. Se dio cuenta al final, ya trascendido. Había elegido una de las más difíciles de todas, una lección que fue incapaz de aprender. Lo va a explicar Crión ahora. ¿Por qué eligió la más difícil de todas? Porque si ya es difícil en este sofisticadísimo diseño que hemos realizado con total verosimilitud y apariencia de realidad, ya es difícil una vida complicada, pues imaginaos una vida agradable. Claro, una vida en la que teóricamente tú has encontrado tu misión vital y luego la propia dinámica de esa actividad que realizas, que no es tu misión vital, la propia dinámica de conservar su riqueza, impide, dificulta enormemente pararse y cambiar el sentido de tu vida. Por eso, para las personas que tienen un karma de abundancia, nos va a explicar Crión que es muy difícil, es una de las planificaciones más complicadas que hay. El renunciar no a tu riqueza, sino a tu identificación con la riqueza, para poder reidentificarte con la búsqueda de tu naturaleza real espiritual. No significa desprenderte de tu riqueza, significa darle un propósito distinto a tu vida en relación con la riqueza. Vamos a ver cómo lo explica Crión. Había elegido una de las más difíciles lecciones de todas, una lección que fue incapaz de aprender. Queridos míos, hay escritos que hablan de esto, y deseamos decirles esta noche lo que significan y lo que no significan, pues se han traducido las palabras para que digan. Nos va a explicar Crión las malas interpretaciones que hay en relación a esta lección kármica, y nos tiene que quedar muy claro. Será casi imposible que un hombre rico vea las puertas del cielo. Permítanme que les diga lo que eso significa. Es lo siguiente. Resulta extremadamente difícil para cualquiera que posea una gran abundancia alcanzar la iluminación. Y esa afirmación se sostiene por sí misma, sin nada que la rodee. Esa fue la lección de Juan. Esto nos recuerda, además, una frase bíblica de Jesús, de que sería más fácil que un camello entrase por el ojo de una aguja que un rico alcanzase el reino de los cielos. Bien, de ahí surgen las malas interpretaciones, que es lo que está ahora mismo Crión intentando deslindar. Eso significa que es una lección muy complicada, la lección de tener abundancia y luego un despertar espiritual, pero no que sea imposible, o no que esté predestinado que si eres rico no te vas a iluminar, o que tengas que desprenderte de tu riqueza, o que solo se iluminen los pobres. Error. Va a explicarlo Crión, y es perfectamente comprensible. Esa fue la lección de Juan. ¿Podía él bajar al planeta, experimentar esta clase de atributo, la abundancia, y encontrar la iluminación? Las ventanas de oportunidad de las que dispuso para encontrar la iluminación pasaron ante él muy rápidamente, y él ni siquiera miró a derecha o izquierda. La obtención de su abundancia le mantuvo ocupado por completo. Dicen en otras sedes de revelación, el mismo Crión lo dice, que la verdadera abundancia no puede nunca implicar acumulación debida al miedo, sino que la acumulación siempre se debería justificar en razón al propósito de utilizar esos medios para un beneficio general.
Hay un dicho respecto de la riqueza en la nueva energía, que es: toma lo que necesites, deja lo demás. Y sí, puede ser comprensible que necesites mucho, pero lo que no necesites, no, yo quiero tener una vida maravillosamente cómoda, y quiero tener la casa aquí, la otra en la playa y la otra en la montaña, y quiero tener 3 o 4 coches, bien, pero déjalo demás. Esa es la abundancia en la nueva energía. No, porque yo quiero acumular mucho, no vaya a ser que vengan tiempos peores. Eso obedece al miedo. Porque el propósito es cubrir un miedo, es asegurar, garantizar algo que como espíritu no tiene sentido que garantices. Por lo tanto, va a dificultar el que tú encuentres una identificación espiritual, porque el espíritu no puede realizar actividades basadas en el miedo. Y la acumulación, más allá de lo que es una pura satisfacción personal, más allá, obedece al miedo. Pero Juan, el abundante, no le dio tiempo a ver esto, porque estaba muy ocupado con seguir acumulando por miedo o por arrogancia o por, en fin, sensación de dominio, cualquier cosa que, a pesar de sentirse desgraciado, pues le impedía darse cuenta de el cambio de sentido que debía realizar. La obtención de su abundancia le mantuvo ocupado por completo. Ahora, algunos han tomado este escrito y han extrapolado a partir de él un escenario completo de reglas deficientemente reflexionadas sobre el tema de la abundancia. Dice Crión, esto se ha interpretado muy mal. Así dicen: lo que Dios quería decir realmente es que no se puede ser rico y alcanzar al mismo tiempo la iluminación. Falso. Además, la lógica deficiente continúa diciendo: si se tiene riqueza no se es iluminado. Falso. La fase final de este proceso de pensamiento dice: para encontrar a Dios tienes que desprenderte de toda tu riqueza. Falso. Y pone irónicamente Crión entre paréntesis: riqueza que debe entregarse habitualmente a alguna organización dispuesta a recibirla, con el propósito de ayudarle a desembarazarse de esta carga espiritual. Solo entonces se puede alcanzar la iluminación. Falso. Estos mismos individuos, empeorando las cosas, han equiparado ser pobre con ser iluminado. Falso. Créanme, queridos míos, que este no es el caso. Les pedimos que vean el sentido común que hay en todo esto. Les hemos dicho antes que deseamos que tengan abundancia. En otras historias les hemos llevado a viajes en los que han abierto las puertas que permiten el acceso a las salas internas de su vida espiritual. Y una de ellas está siempre llena, hasta el techo, de cosas maravillosas, de oro y riquezas, tal como le corresponde al espíritu. Pero no con un propósito de garantizarse algo por miedo a la pérdida. El espíritu es abundante día tras día, tras día, tras día. No va a haber un día en que no sea abundante. Y la mera admisión de la creencia de que un día puedes dejar de ser abundante, eso es lo que genera precisamente esa ausencia de abundancia. Y lo que está, a lo que ha hecho referencia Crión de esas salas internas de su vida espiritual, y una de ellas siempre llena hasta el techo de cosas maravillosas, de oro y riquezas, aparece en el capítulo ¿Quién y el aula de la lección? Es una parábola de este mismo libro. Sigue diciendo Crión:
¿Por qué les íbamos a mostrar estas cosas, invitarles a co-crear su propia realidad, para luego indicarles un postulado que dice que no se puede ser iluminado y tener abundancia al mismo tiempo? La razón es la siguiente: puede ser totalmente iluminado y tener una abundancia sin límites. Es difícil, pero es posible. De hecho, son lecciones difíciles que se eligen por personas audaces que están en fase de planificación de la siguiente vida. La parte difícil de este atributo es simplemente que uno ha nacido en este planeta con la capacidad que ha nacido en este planeta con la capacidad para crear abundancia, posee fácilmente un karma extraordinariamente pesado. Muy difícil, porque cuando tú estás creando riqueza en este entorno concreto de la experiencia humana de la Tierra, tienes que estar constantemente defendiéndola. Así es el diseño. Y esa defensa hace que te sea muy difícil encontrar el verdadero sentido de tu abundancia. Sí. Un karma extraordinariamente pesado. ¿Se volverá esa persona a mirar su lado espiritual y alcanzará la iluminación? En otras palabras, la distracción que se produce en la creación del poder es casi insuperable. Esa es la amplitud de esta situación. Es muy difícil porque cuando tú generas riqueza y poder en este diseño vital, tienes que defenderlo, tal como es este diseño vital. En cuanto tú entras en la idea de que lo tienes que defender, estás perdido. Porque entonces no estás conectando con tu verdadera esencia de abundancia espiritual, que es que tú vas a ser abundante siempre y que te lo pueden quitar 100 y 1000 veces, pero va a dar igual. Porque la abundancia está en ti, no es algo externo a ti, ni es una actividad que tengas que realizar. Todos ustedes son invitados a alcanzar la abundancia, todos y cada uno de ustedes. El escrito es simplemente una afirmación de dificultad y una advertencia para que lleven cuidado con ello. Para alcanzar la iluminación y la riqueza terrenal al mismo tiempo, se exige un gran equilibrio y una verdadera sublimación del ego. Una de las pruebas más complicadas, porque se pone, además del miedo, en juego la arrogancia. Y la arrogancia, dicen por ahí los que realmente saben, que es la última frontera de la evolución espiritual. Estos atributos no se encuentran juntos con frecuencia. Abundancia y gran equilibrio y verdadera sublimación del ego. Es para maestros avanzados. Cuando se encuentran, se sabe que se ha encontrado un alma muy antigua. Bendito sea aquel que conoce a Dios y tiene abundancia. Bien, pues esta era la segunda lección kármica, la de Juan el Abundante. Vamos a ver la tercera. Vamos bien de tiempo. Felipe el Pescador. Deseamos hablarles ahora de Felipe el Pescador. Felipe no estaba en este continente, pero se trata de una historia real. Desde niño lo único que Felipe deseaba hacer era dedicarse a pescar. No estaba en el continente americano, pues seguramente estaría en el europeo llamándose Felipe, porque si no, pues se hubiese llamado muy probablemente de otra manera si estuviese en el asiático. Como ven, Felipe llevaba en su periodo de vida un residuo de muchos periodos de vida como pescador. Fue pescador una y otra vez e interactuó con grupos de pescadores que le rodeaban. Y lo sabía. De hecho,
Lo único que deseaba era dirigirse a la orilla del mar y mezclarse con los pescadores adultos. Aprendió a hacer toda clase de nudos marineros, actividad en la que llegó a ser excelente. Conocía intuitivamente las mejores temporadas para la pesca. Sabía intuitivamente qué y cuándo hacer lo que debía hacer para conseguir una mayor captura de peces. El padre de Felipe era un hombre de medios y tenía formación en derecho. No quería que Felipe fuera pescador, pues aunque ninguno de los dos lo supiera, el padre tenía con Felipe un acuerdo establecido en el otro lado, un acuerdo kármico en el periodo entre vidas. Y una parte del karma del padre consistía en llevar a cabo esta misión. Karmas relacionados. El padre se sintió disgustado al ver que Felipe solo deseaba ser pescador, pues tenía para él muchos planes, muchos más importantes que eso. Así pues, apartó a Felipe de la orilla del mar. Fijaos, para Felipe, la dificultad por lo cual debía enterarse de que no era su misión de vida, era que el padre no estuvo dispuesto a permitirle ser pescador. Dificultades en el camino, obstáculos. Recordemos el obstáculo de María la estéril. No podía tener hijos. Pues esto es un gran obstáculo. Mi padre no me deja ser pescador. Me lo ha prohibido y se acabó. Con lo cual, si yo me empecino en ser pescador, pues ya tengo que ir sabiendo que van a ser todo dificultades. Así pues, apartó el padre a Felipe de la orilla del mar. Felipe fue matriculado en tierra en escuelas para dedicarse al estudio de las leyes. Así fue como Felipe se convirtió en un experto en derecho, actividad en la que destacó. De hecho, cuando fue mayor le gustó, destacó y le gustó, aquello fluía. No, mi padre es muy injusto, pero destaco y me gusta. Cuidado, a ver qué ocurre. Incluso pensaba en su vida de pescador, pero convirtió la experiencia de la pesca en una afición. Siempre que podía se iba a la orilla del mar y navegaba en un barco de vela que había comprado con su propio dinero. Allí podía oler como un pescador durante un día o dos y deleitarse con la experiencia. A medida que seguía la vida de Felipe, fue invitado a hacerse cargo de los tribunales de su país, ministro de Justicia. Y de nuevo Felipe fue excelente, pues era íntegro. No en vano había pasado tanto tiempo con los pescadores. Tenía afinidad con la naturaleza, las criaturas de la naturaleza y la propia tierra. Felipe introdujo su sabiduría en su propio trabajo y llegó a convertirse en un gran líder de su país, hasta alcanzar la posición de mayor liderazgo. A las gentes de su país les encantaba. De algún modo, Felipe les recordaba a un pescador corriente y ellos respondían a una personalidad como la suya. Fijaos, todo facilidades hasta arriba del todo cuando estás en tu misión de vida. Como pueden comprender, el residuo de la vida pasada que Felipe llevaba consigo bien podría haberle mantenido junto a la costa como pescador, de no haber sido por su padre. La misión de su padre consistió en educarle para que fuera un líder prudente, y así lo hizo. La misión de Felipe fue utilizar sus atributos de pescador y aplicarlos al gobierno de su país. Tanto Felipe como su padre tenían un plan astral conjunto. Eso se llama karma, y ambos caminaron por él perfectamente. El resultado fue que ayudaron a mucha gente y se cambió la vibración del planeta. Bueno, pues otro ejemplo más con una situación bien diferente de el residuo kármico de camino dificultuoso y la verdadera misión de vida de camino fluente y fácil.
Pues vamos a ver la cuarta lección. Recordemos que después de la cuarta lección va a dar Crión una explicación sobre las lecciones y deja para el final una quinta lección kármica. Isabel la Reina. Permítanme hablarles ahora de Isabel la Reina. Al nacer, ya incluso cuando era bebé, sostenía la cabeza muy alta. La mayoría de ustedes saben que eso es algo insólito. Un niño pequeño tiene los músculos débiles y no puede sostener la cabeza en alto. Residuo kármico manifestándose físicamente. Igual que Felipe el Pescador tenía una grandísima facilidad para pescar y María la Estéril, cada vez que tenía una niña en brazos, pues lo hacía con una destreza extraordinaria. Pues bien, claro, esos residuos kármicos se manifiestan también físicamente. Isabel la Reina sostenía la cabeza como una reina. Un niño pequeño tiene los músculos débiles y no puede sostener la cabeza en alto, pero Isabel la sostenía. De hecho, Isabel pertenecía a la realeza y ella lo sabía. El único problema, queridos míos, es que los padres de Isabel no eran reyes. Isabel nació en el seno de un colectivo pobre. Gradualmente y a lo largo de los años, eso la encolerizó, pues sabía que ella era alguien especial. Era una princesa camino de convertirse en reina. Pero nada de lo que le rodeaba se hallaba visiblemente de acuerdo con ese sentimiento. Y así irritaba a los otros niños con su altivez. Y más tarde irritó a otros adultos, pues deseaba las cosas de una determinada manera. Tenía la actitud de una princesa real en una familia pobre y, de un modo similar a lo ocurrido en la primera historia que les hemos ofrecido sobre María la Estéril, la oportunidad de Isabel llegó a presentarse. Una amiga la llevó un día aparte y le explicó los trabajos de Dios. Isabel, al contemplar su propia vida, dijo: asumo firmemente la responsabilidad por el camino que siento, nacida como princesa, aun sin familia real. Así pues, ¿cuál es mi misión? Es decir, Isabel, pues, en fin, una amiga la introdujo en la espiritualidad profunda y acabó, pues, descubriendo que todo lo que ocurría era algo que ella misma había elegido, que era su responsabilidad. El principio de responsabilidad. De este modo Isabel decidió crearse su posición por su propia cuenta. Me he saltado una frase clave. Volvamos a repetir. Ella se dijo a sí misma, después de descubrir la espiritualidad: asumo firmemente la responsabilidad por el camino que siento, nacida como princesa sin la familia real. Así pues, ¿cuál es mi misión? Se preguntó. Entonces se dio cuenta. Quizá no necesite tener una familia real para ser real. De este modo Isabel decidió crearse su posición por su propia cuenta. Y todo lo que intentó le salió bien. Las ventanas de oportunidad se abrieron para Isabel cuando avanzaba hacia el liderazgo de su grupo y co-creaba su propia realidad. Al cumplir 43 años, Isabel se encontró siendo respetada y admirada por todos. Gracias a sus talentos y a lo que era, había logrado crear su propia realeza. Así pues, el residuo de la vida pasada le había servido una vez más, pero no en la forma en la que ella había imaginado que lo haría. La alquimia está clara en esta historia. Isabel había tomado una situación potencialmente decepcionante y gracias a la comprensión y a la iluminación, gracias al camino espiritual, la convirtió en otra situación apropiada, de honor. Y de este modo es como Isabel se convirtió en reina. No necesariamente la figura aristocrática, pero sí reina en un entorno diferente, en un entorno de liderazgo, en un entorno de ayuda a los demás. Fijaos, esta cuarta historia ya es suficiente para que observemos
la cuestión de las expectativas, el residuo kármico que te atrae, que te resuena, que intuyes que es lo tuyo, genera unas expectativas que cuando empiezan a manifestarse los obstáculos y las dificultades en ese camino, por no incumplir tus propias expectativas, ¡ay, qué malas son las expectativas!, diría alguien por ahí, pues resulta que te pueden retrasar, como le pasó a Juan el Abundante, tenía una lección kármica difícil, pueden retrasar o impedir definitivamente que en esta vida te des cuenta de que ese no es el camino. Entonces, un estudiante de espiritualidad tiene que tener una característica para ser un maestro avanzado, una de las 10 características que describe el manual para el maestro de un curso de milagros, que es la mente abierta al cambio, la mente abierta al reconocimiento del error, con humildad, inmediatamente, pues estaba equivocado, tengo que cambiar. La mente abierta, importante para un estudiante de espiritualidad. Me he equivocado, he avanzado un largo camino en una dirección que no es. No importa, vuelvo atrás, aunque sea al punto de partida, y emprendo el otro camino. No hay otra. Juan el Abundante tenía una lección muy complicada, pero siguió con su camino hasta el final y fue tremendamente infeliz. Y no descubrió su función vital en esta secuencia. Con lo cual, esa lección le queda por aprender para la siguiente secuencia vital. No por castigo, sino porque él va a querer aprenderla aquí en el plano de la demostración. Bien, y ahora viene una explicación de Crión. Dice así: ahora, queridos míos, a partir de estas 4 historias pueden plantearse la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo saber la diferencia entre un residuo de la vida pasada y un contrato o una misión? Pues ambas cosas parecen lo mismo. María la estéril pensó que iba a ser madre. Juan sabía con toda seguridad que había nacido para tener abundancia. Felipe el pescador creyó que había nacido para pescar. E Isabel pensó que debía haber sido una reina. Eso es algo muy fácil de saber, Y aquí hay atributos importantes. Todas las sesiones de planificación del karma, aquellas que están sucediendo en estos mismos momentos para ustedes, ya sabemos que la cosa no es sucesiva lineal, sino que es simultánea en realidad, giran alrededor de las ventanas de oportunidad que son posibilidades de acción para ustedes individualmente. Eso quiere decir que han sido planificadas con amor para su iluminación y que aparecen claramente ante ustedes en momentos potentes. Cuando hay una situación potente en tu vida, ya sea de frustración o de facilidad, hay una lección implicada ahí. En realidad, todas las situaciones tienen lecciones implicadas, pero estas son lecciones vitales. Algunas posibilidades suelen abrirse ante ustedes para mostrarles lo que se supone que no deben hacer. Obstáculos para acreditar por señales que ese no es el camino. Por otro lado, aquellas actividades que prueban y que les salen bien constituyen evidentemente sus misiones. Si no conocen la diferencia entre un sentimiento intuitivo celular y una misión, les invitamos a afrontar directamente el desafío de descubrirlo. Venga, voy a empezar y a ver si se producen obstáculos o fluencia. Y entonces ahí sabré si estoy en un residuo kármico o en una misión vital. Les invitamos a afrontar directamente el desafío a descubrirlo, dice Crión. Algunos de ustedes tienen la sensación de que deberían ser esto o lo otro. Quizá deberían ir aquí o allá, pero no están seguros. Muchos de ustedes tendrán que aventurarse a salir para descubrir la diferencia entre un residuo de una vida pasada y un contrato kármico o misión, pues existe a menudo una línea borrosa entre los dos. No fluye, no es por aquí.
es otro camino. Pero de primeras no se ve, hay que probar. Si no pruebas y tienes dudas, pues la mejor manera de salir de las dudas, sabiendo que en el residuo kármico se van a manifestar dificultades y en el contrato de vida van a manifestarse facilidades, pues es adoptar una de las dos y ver qué ocurre. O una de muchas alternativas y ver qué ocurre. No teman perder el tiempo o emplear recursos en algo que parezca haber fracasado. Pero es que el tiempo de la vida está para eso, para descubrir tu misión vital. Es el tiempo mejor empleado del mundo. No, porque aquí lo que hay que hacer es triunfar y no sé qué. Esos son los propósitos del mundo. El propósito unificado de una experiencia humana es descubrir tu función especial. Porque ahí están las lecciones kármicas que te has planificado aprender en esta vida y en otro sitio no. Con lo cual no pierdes ningún tiempo si estás probando hasta ver cuál es tu misión vital, porque ese es el gran propósito de la vida, descubrirlo. No teman perder el tiempo o emplear recursos en algo que parezca haber fracasado, pues es posible que eso les conduzca a la verdad. Es esa misma acción o intencionalidad de aventurarse fuera lo que indica a Dios y a sus ángeles guías que han decidido moverse hacia aquello que ustedes mismos han planeado. Estás en el buen camino, aunque inicies actividades en falso, que son residuos kármicos y no son misiones vitales, pero el hecho de empezarlas te va a ir indicando que esos no son los caminos y te va a dar señales de cuál es el verdadero camino. ¿Comprenden la ironía de todo esto? Que a veces hay que equivocarse para acertar, dice Crión. Si permanecen sentados y se preocupan y temen acerca de lo que se supone que deben hacer, es decir, si estás sin hacer nada, entonces no sucederá nada. No, yo es que no lo sé, tengo muchas dudas, no hago nada, entonces no sucede nada. Igual la planificación que has realizado es despejar tus dudas precisamente tomando primero un camino equivocado y aceptando después que ese no es. Solo cuando van más allá de su propio temor y pasan a la acción para descubrirlo, se pone en marcha el motor de su lección. A veces su acción parece tener como resultado el fracaso, pero la verdad es que han descubierto en realidad si el sentimiento es un residuo o una misión. De hecho, en el argot empresarial se suele decir que no es buen empresario quien nunca ha tenido un fracaso, porque los fracasos enseñan mucho y esa afirmación tiene mucho que ver con esta lección de Crión. El estúpido es el humano que continúa probando el residuo una y otra vez. Simplemente nunca funciona. Así, si Felipe hubiera intentado ser pescador, eso no habría funcionado para él. Hay algo que Felipe nunca llegó a descubrir y que se encontraba oculto en su biología. Si hubiera seguido adelante con sus planes de convertir la pesca en el trabajo de su vida, se habría sentido constantemente enfermo. Dato que da Crión para entender bien lo que es un residuo kármico. Primero, mi padre no quiere, vale, pues paso de mi padre y me pongo a ello. Pues resulta que no puedo estar en contacto con el mar porque me genera una alergia. Esa es otra forma con la que Dios le honró, ayudándole a encontrar su misión. Claro, porque los obstáculos están para que te des cuenta de que eso es un residuo kármico y no es tu misión. Y cambies, y lo aceptes. Y aprendas del proceso. No habría funcionado para él, y de no haber sido por su padre, habría perdido la oportunidad de verlo claramente. En lugar de eso, Felipe consiguió pasar a realizar rápidamente su misión.
gracias a que otro ser humano, su padre, estaba a su lado y que había venido para cumplir ese mismo propósito, facilitar el que Felipe encontrase su misión vital, entre otros muchos propósitos. El espíritu planifica con una precisión y complementariedad extraordinarias. Tú, a la vez que cumples tus misiones vitales, estás facilitando el cumplimiento de las de los demás. ¿Se dan cuenta de lo importantes que son los humanos que les rodean para acelerar el cumplimiento de su misión? Cosa importante también. ¿Por qué tengo yo esta relación con este familiar de esta manera? Pues igual es porque de aquí tengo que obtener la conclusión de que me está facilitando el descubrimiento de mi misión vital. Mente abierta. Dios no establece ningún juicio sobre si se pasa por el karma o no cuando se llega al otro lado. A ver, esto es muy interesante. Por supuesto, no se te va a juzgar si no has descubierto tu misión de vida. Eso es, en fin, es evidente, y cualquier estudiante de espiritualidad ya sabe que lo que dicen las religiones oficiales, en fin, pues no tiene mucho sentido. Pero hay una cosa aquí muy interesante, y es la siguiente. Lo hemos comentado antes. Tú no descubres tu misión vital porque tu misión vital incorpora una lección kármica que tú has considerado al planificar tu siguiente vida muy relevante para ti, para tu evolución espiritual. Y por lo tanto, por eso has planificado así la vida. Pero cuidado, una vez que tú sales como personaje a lo físico material, hay unas reglas. La regla del libre albedrío en todos los niveles. Y el personaje, tu personaje, puede no hacer lo que tú quieres que haga, porque él es libre. ¿Cómo consigues que tu personaje finalmente, cuando estás planificando en el periodo entre vidas, cómo consigues que tu personaje finalmente tenga la oportunidad de aprender la lección kármica que tú quieres que aprenda? Marcando en su vida una serie de hitos que le vayan conduciendo a ese aprendizaje. Y aquí se ve perfectamente en estas 4 historias, en estas 4 lecciones kármicas, cómo hay acontecimientos que te van permitiendo darte cuenta. ¿Y qué ocurre? Que María la estéril, Felipe el pescador e Isabel la reina se dan cuenta. Sin embargo, Juan el abundante no se da cuenta. Ya nos reconoce Crión que la lección kármica de tener abundancia y no verse arrastrado por ella en este diseño físico-material tan concreto como es el de la experiencia humana en la Tierra, es muy difícil. Pero sin embargo, nos dice Crión, es que Juan el abundante empezó a sentirse desgraciado a mitad de su vida. Tuvo ocasión, a partir de ahí, recurrentemente, como le ha pasado a mucha gente también, de darse cuenta de que eso no era lo suyo y que tenía que producirse un gran cambio en su vida. Igual alguien interpretó que el cambio era renunciar a toda su fortuna y regalarla y donarla. Puede ser. Pero lo más interesante hubiese sido llegar a comprender finalmente, lo explicaba Crión, una cosa es la abundancia y otra cosa es el miedo. Puedo ser abundante, pero puedo darle un propósito a esa abundancia. Un propósito alineado con el espíritu, no alineado con el ego. Bueno, pues
Dice Crión para finalizar su explicación. Repetimos y seguimos. Dios no establece ningún juicio sobre si se pasa por el karma o no cuando se llega al otro lado, después de haber fracasado aparentemente en una prueba de la vida. Tal como sucedió en el caso de Juan el Abundante, no hubo ningún juicio, ni siquiera por parte del propio Juan. En lugar de eso, recibió la bienvenida propia de un héroe en el Salón del Honor, cosa que Crión repite mucho que esto es así, que a Hitler también se le recibió como un héroe en el Salón del Honor. Has cumplido tu papel. Aquí en la Tierra nos ha parecido que el papel era tremendamente deleznable, pero él, en su planificación vital, contribuyó a darle lecciones kármicas a muchísima gente. Y de ahí vino que también fuese recibido con honores. Dios no juzga en ningún momento si se ha aprendido o no la lección, pues te queda para otra vida. ¿Qué se le va a hacer? Llevamos así, según nos dicen, un largo ciclo de reencarnaciones en el que, bueno, pues vamos aprendiendo lentamente porque las condiciones de diseño de esta experiencia humana en la Tierra son extremas, ya lo sabemos también. Esto lo sabemos sin que nos lo digan. El honor estriba en recorrer el camino, no en la dirección en la que se ha caminado. Bien, pues aquí acaba la explicación de Crión, pero nos queda la quinta lección y nos queda la propia explicación de Lee Carroll de la suya. Nos va a quedar una sesión un poco larga, pero merecía la pena hacer entera esta parábola 18. Quinta lección kármica. David el amado. Deseo hablarles ahora de cuando se llega a la tierra sin karma y solo con una misión. Es que hay una cosa que tiene que quedarnos clara también. No hay reglas, no hay unas pocas reglas fijas. No, hay unas reglas generales, pero una cantidad de situaciones extraordinariamente múltiple, casi infinita. Es decir, no hay dos situaciones iguales. Sí hay unas reglas generales por las cuales, ya lo hemos visto en varios ejemplos, pues se van superando, aprendiendo o no las lecciones kármicas. Pero las formas son inmensas. Nos va a contar Crión una forma particular. Deseo hablarles ahora de cuando se llega a la tierra sin karma y solo con una misión. Deseo hablarles ahora de David el amado, sin karma y solo con una misión. Al nacer, a David le faltaba una parte del cerebro. Era un niño inteligente, poseía todas las facultades de la consciencia, pero las partes que le faltaban eran aquellas que controlaban su crecimiento físico. Y así fue como los médicos supieron que David no viviría por mucho tiempo, pues no había forma de que pudiera hacerlo sin las partes del cerebro que le faltaban. El único propósito de ser de David era el cumplimiento de una misión. Aunque todavía no era evidente, así sería andando el tiempo. David tenía unos padres jóvenes que le amaban tiernamente, y él mismo se rodeó de otros que también le amaron tiernamente. Fue así como David llevó una vida extraordinaria durante los pocos años en los que permaneció en el planeta. Hubo quienes lo llevaron a lugares que un niño jamás había visto. Se vio inundado de amor y se le ofrecieron todas las oportunidades para aprender. Y sin embargo murió cuando tenía 12 años. Pues la misión de David en este planeta fue la de ofrecer un don a sus padres. ¿Cómo es posible que un niño tenga una vida así, tan injusta y tan... Hay que verlo desde el punto de vista del otro lado del velo. Claro que si les dijera que eso fue un don, los padres se hubieran sentido insultados. Claro, una cosa es lo que pasa dentro del escenario y otra, los por qué ocurre eso dentro del escenario y cómo se ve desde fuera del escenario. Jamás habían pasado una época peor en su vida debido a la pena que les causó su fallecimiento. A la herida de sus corazones no les habría servido de nada conocer la misión de David. Lo mismo sucede con ustedes, queridos míos, cuando se enteran de que alguien ha fallecido. En ese momento tampoco les ayuda en nada saber que eso fue lo apropiado. Pues cuando llega ese momento, el dolor está ahí
y ninguna cantidad de sabiduría espiritual podría disminuir la angustia de la emoción. El dolor del corazón es la mayor herida a la que cualquier humano se enfrenta. Interesante esto que dice Crión. Por muy avanzado espiritualmente que estés, así le sucedía a Jesús. Si llega la muerte de un ser querido, por ejemplo, la de Lázaro, Jesús se va a apenar como cualquiera de nosotros, por muy avanzado que esté. Y aquí lo explica Crión. Cuando llega ese momento, el dolor está ahí y ninguna cantidad de sabiduría espiritual podrá disminuir la angustia de la emoción. Forma parte del diseño de la experiencia humana. El dolor del corazón es la mayor herida a la que cualquier humano se enfrenta. Así David, aquel precioso pequeño, fue echado de menos con tristeza, y sus padres le lloraron, como es apropiado para estas cosas. Pero deben comprender que David tenía un acuerdo establecido con sus padres y que ellos tenían un acuerdo establecido con David. El fallecimiento de David les ofreció una ventana de oportunidad, incluso mientras estuvieron en sus momentos más bajos, pues los dos jóvenes padres descubrieron un camino de iluminación acelerada. Y en su búsqueda de la paz dieron un paso que jamás habrían dado de no haber sido por el don regalado por David. Y así fue como ese padre y esa madre vivieron vidas muy iluminadas y se convirtieron en sanadores, cada uno de los cuales atendió y ayudó a otros a lo largo de los años. Así la pena se transformó en alegría y sanación, y fue así como se completó su iluminación y cómo se realizó su karma, gracias al don de David el amado. Fijaos, por asemejar un poco con las historias anteriores, aunque es bien diferente. Residuo kármico de los padres, ser padres de David, y que David viviese. Misión vital de los padres, iluminarse. Gran obstáculo a el residuo kármico de ser padres. David muere finalmente. Facilidad posterior si deciden el camino de la iluminación y no el del regodearse para siempre en el dolor y la sensación de injusticia. Facilidad. Un camino de iluminación acelerada. Y así fue como ese padre y esa madre vivieron vidas muy iluminadas y se convirtieron en sanadores, cada uno de los cuales atendió y ayudó a otros a lo largo de los años. Y así la pena se transformó en alegría y sanación. Y fue así como se completó su iluminación y cómo se realizó su karma, gracias al don de David el amado, una persona que, por acuerdo en fase de planificación entre vidas, facilita el que tú cumplas tu misión vital. ¿Qué derroche hubiera sido si los padres de David no hubieran visto nunca el don y en cambio se hubieran mecido en su dolor y hubieran dejado que sus vidas se consumieran? Ajá. Claro. Planificación de los padres. Me quiero iluminar en esta vida rápidamente. Pero una vez que el personaje nace, ya no depende de mí. Depende del personaje. Hay libre albedrío en cada nivel. ¿Qué hago? Planifico una lección kármica muy potente. La muerte del niño. ¿Alguien se ofrece? Sí, yo. Vale, pues venga. Planificado. Toda la misión de David consistió en permitir la iluminación y la sanación de cientos de humanos en el futuro, por los padres que se convirtieron en sanadores. Un futuro en el que David nunca estaría. Su amor estuvo en el don que ofreció a sus padres jóvenes, y el amor de estos estuvo en su capacidad para ver el don y buscar qué significaba. Así pues, el sacrificio aparente de uno creó a la alegría de muchos. La belleza espiritual de esto
es que David es eterno, y los 12 años que pasó ofreciendo su don solo fueron un momento fugaz en la línea de tiempo de un acontecimiento mucho más grandioso, la elevación del planeta Tierra. Bueno, esto que dice Quirión finalmente es maravilloso porque lo podemos aplicar a cada uno de nosotros y a nuestras lecciones kármicas y a nuestras misiones vitales descubiertas antes, después o no descubiertas, pero momentos fugaces en la línea de tiempo de un acontecimiento mucho más grandioso, la elevación del planeta Tierra. Pues aquí acaba la quinta lección kármica y vamos a ver lo que nos cuenta Lee Carroll de la suya propia, muy rápidamente porque esto en tiempo se nos ha ido de las manos. Lo único que yo quería hacer cuando era un niño era formar parte del ejército. Jan Tober fue la primera mujer de Lee Carroll. Jan verificará, incluso hasta en el presente, que cuando veo a hombres y mujeres uniformados tengo la sensación de que yo debería estar con ellos. Cuando tenía 8 años me ingresaron en una escuela militar y pasé 3 años en ella solo, como interno. Sabía cómo serían las cosas en el ejército y sin embargo nunca ingresé en él. En cierta ocasión en que me encontraba en el puente de un barco en San Diego, reconocí la silla en la que solía sentarme y supe que estaba destinado a la marina. Abrigaba la sensación de que tenía mi propósito. Pasé por la educación paramilitar del ejército en la escuela superior e hice planes para graduarme como militar en los años universitarios posteriores, solo para seguir una carrera en la marina. Pero eso no era más que un residuo de una vida pasada. Y las cosas que hizo Dios para mantenerme alejado de la marina fueron extraordinarias. Lo primero fue que empecé a tener alergias. Durante mis años universitarios fui llamado a filas para ir a Vietnam. Me sometieron a un examen físico y me rechazaron como no apto. Me dijeron: usted no puede pertenecer al ejército porque tiene alergias. Ahora sé por qué Dios hizo que yo tuviera alergias. Más tarde descubrí que incluso me mareaba en el mar. ¿Se imaginan a un oficial de la Marina inclinado sobre una barandilla en medio de una batalla? Esto es un chiste cósmico. Luego, a la edad de 50 años, descubrí que había nacido con solo un riñón. Jamás habría podido pasar un examen físico completo para ingresar en la Marina. Simplemente era totalmente imposible que yo pudiera estar en el ejército, en este país. Y aún así era todo lo que quería hacer. Pasé por un periodo de vida tras otro de servicio militar. Fue natural que al llegar, esta vez, tratara de hacer nuevamente lo mismo. Haber nacido en mi grupo kármico en la ciudad naval de San Diego fue un verdadero desafío para alguien que tenía un residuo kármico de la Marina. Y encima haber sido ingresado en una escuela militar a los 8 años. Pero tenía una misión espiritual que cumplir: ser canal de Quirión, claro. Así que Dios puso trabas en mi camino para mostrarme la diferencia entre un residuo de la vida anterior y un contrato. Tardé hasta bien entrados los 40 para encontrar mi misión, y siempre seguía preguntándome si debía haber sido un oficial de la Marina. Y el humano con el que tengo un acuerdo está aquí junto a mí, en referencia a su mujer, Jan Tober, la que lo fue en aquella época. Fue ella la que conservó el lugar para mí y quien me hizo llegar a donde estoy, del mismo modo en que lo hizo el padre de Felipe. Jan Tober impulsó a Lee a salvar su reticencia a ser canal de Quirión. Así quizá ahora algunos de ustedes comprendan mejor la participación de Jan en el trabajo de Quirión, sobre la que he hablado en otras publicaciones. Fue profundo, es un contrato kármico, es una misión, y estoy contento de que Dios me honrara con las trabas que impidieron que siguiera un falso camino, y con la compañera que me iba a mostrar el camino correcto.
Y bien, aquí acaba este capítulo 18 de las parábolas de Crión, las 5 lecciones kármicas. A mí me parece impresionante, maravilloso, de lo más útil para un estudiante de espiritualidad en cualquier momento de su vida, porque, bueno, pues puedes no estar seguro de si estás en tu misión vital o no, y tienes muy claro que si es tu misión vital va a fluir, y si no fluye, es que no lo es. Pues bien, nosotros para nuestra siguiente sesión vamos a dejar la parábola 19 a Aarón y el globo de la esencia. Esto será en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.